Julio, estamos ya en Facebook, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días muy buenas tardes con todas en esta última mesa de este magnánime seminario Simposio Internacional, un campo de batalla entre dos estados belicosos. La jornada de hoy trata, es la mesa número 6, trata respecto a las intrigas políticas y territoriales, derroteros distintos para España y América. Nos complace invitar y tener presentes en esta mesa a Hernando Castro Vargas, de la Universidad de Caldas, Jaira Gutiérrez Ramos, de la Universidad Industrial de Santander, y Benjamín Rosales Valenzuelas, de la ANHE, la Asociación Nacional de Historia del Ecuador. Bueno, en este sentido, pues vamos a empezar en el orden a los que hemos mencionado. Las reglas del juego, cada persona tiene respectivamente, cada expositor tiene 25 minutos, faltando 5 minutos antes de concluir, yo pues interrumpiré y daré una señal respectiva. Ruego a los panelistas, por favor, que se aten a los 25 minutos. Después de transcurrido todo el debate, daremos inicio a una ronda de preguntas, comentarios por parte primero mía, que comentaré y haré preguntas a cada uno de los expositores con sus brillantes ponencias que nos disertarán en esta tarde. Y posteriormente abriremos el espacio a las preguntas del público que nos acompañará en esta sesión. Bueno, Perdón un segundo, Julio, solo una corrección. Son solo 20 minutos expositores, ok. porque a las 4 tenemos la clausura, entonces serán 20 minutos máximos para esta mesa. Perfecto, perfecto. 20 minutos entonces, en ese sentido, entonces vamos a empezar, pues, ¿no? Con las presentaciones de esta jornada, ¿no? Entonces, primero me complace presentar a Hernando Castro Vargas, académico de la Universidad de Caldas, quien nos hablará su ponencia sobre dos navíos al final de un imperio, las fragatas Prueba y Venganza, frente a la crisis portuaria de las independencias, 1820-1822. Por favor, Hernando Castro, adelante, es suyo el espacio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me uno, como a todos se han unido, a las felicitaciones. Primero al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y por supuesto a Ahmed Deidán, quien a través de ellos se logró hacer este espacio tan interesante. Pues bien, mi ponencia trata sobre dos fragatas que dentro de la historiografía ecuatoriana se ha trabajado de una manera muy amplia, ¿no? Hay, por ejemplo, el trabajo clásico de Julio Estrada y Calla, que es la lucha de Guayaquil por el estado de Quito, en donde incluso hay un capítulo específico sobre las fragatas Prueba y Venganza, y al mismo tiempo, pues otros trabajos actuales que se han hecho, los últimos de Jorge Ortiz Sotelo, el de la Real Armada en el Pacífico Sur, y el de, pues también otro trabajo muy clásico, el de Cesario Fernández, que es la Armada Española, el volumen 9, que también son como recopilaciones de fuentes históricas frente a a estas dos fragatas. Yo quisiera como empezar con que pensemos la parte de este momento del Imperio Español sin límites geográficos. Indudablemente, como su nombre lo indica, era un imperio y por lo tanto las corporaciones e individuos que vivían dentro de él, pues lo veían de esa manera, ¿no? Como un imperio. O sea, los límites geográficos no estaban presentes y por lo tanto el desplazamiento entre los espacios, sobre todo los espacios marítimos, estaban identificados frente a esta idea de imperio, ¿no? Retomando un poco como la idea de la primera mesa, en donde se estaba desarrollando esto respecto, por ejemplo, que Ahmed lo dijo muy bien, la agrupación de jurisdicciones pues, relativamente autónomas, pero todas estas hacían parte de este imperio español, ¿no? Entonces, frente a ello, comenzaremos a ver cómo fue en realidad estas dos fragatas y por qué la importancia de estudiar estas dos fragatas, pero desde la percepción de imperio. Tal vez me centraré un poco más en la fragata Prueba, no tanto porque en Venganza no es que existiera mucha documentación, de por sí sobrepasa más la documentación que hay sobre la fragata Venganza que sobre la fragata Prueba, pero aún así pues es muy interesante analizar pues, los dos espacios, las dos fragatas. A ver, voy a compartir.
Tal vez se ve, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hay que ver, este es el mapa en donde se está planteando cuáles fueron los espacios en donde estuvo, por ejemplo, la fragata Prueba y la fragata Venganza. Indudablemente, pues Cádiz, que es el lugar de donde pues, ellos siempre salieron, desde el puerto de Cádiz, y de ahí pues desplazándose hacia otros espacios, los espacios americanos, como fue Argentina, Buenos Aires, Montevideo, eh, Río de Janeiro. Hay que tener muy en cuenta, ya lo hablaré a lo largo de la exposición, esta parte de Río de Janeiro porque era un punto importantísimo justo en este periodo de las independencias y pues en la parte del Caribe, indudablemente La Habana y pues lo que es el Golfo de México centrándose en la parte de Veracruz y un poco menos en Tampico, pero pues en realidad era como el eje principal Veracruz, La Habana, y pues hacia la parte ya del Pacífico, y sin olvidar obviamente el Cabo de Hornos, que es el paso obligado de estas dos fragatas, lo que fue todo el conflicto ya que se resolverá, que es en Lima, en el Callao y pues en Guayaquil y posteriormente también Panamá. Entonces esos son como los espacios en donde estas dos fragatas estuvieron. Como ustedes ven, son espacios bastante amplios y en distintos periodos de tiempo, ¿no? No solamente desde 1808, que es prácticamente cuando empiezan estas dos fragatas a desarrollar y a tener un esquema importante dentro de todo el imperio, hasta 1824, que pues es en realidad donde ellas prácticamente ya se fracturan y terminan de ser parte de la Armada Española. Antes de ello, es importante mirar, ¿se ve la presentación de PowerPoint? Es que no sé. Sí, Hernando, sí se ve. Ah, bien, vale. Entonces, así, ahí estás. Listo. Antes de eso, hay que ver, por ejemplo, los comandantes de la fragata Prueba. Bueno, las fragatas. Desde la historiografía inglesa hay, por ejemplo, la fragata Esmeralda, que es la cual capturó Cochrane en la parte del Callao. Esta fragata, desde la historiografía inglesa, se dice que la Esmeralda era una de la más importante fragata que había en España en la parte del Pacífico. Sin embargo, de las fuentes españolas se indica que es la fragata Prueba en primer lugar y en segundo lugar la fragata Venganza, que eran una de las más importantes que habían en ese momento dentro de la Armada Marítima. Entonces, para ello hay que entender también quiénes eran sus comandantes. En el caso de la Prueba, pues estaban los comandantes Joaquín Somoza, Francisco Javier de Ulloa y Melitón Pérez del Camino. Lo importante, por ejemplo, es el de Francisco Javier Ulloa. Francisco Javier Ulloa es hijo precisamente de Antonio de Ulloa, que junto con Jorge Juan de Ulloa hicieron este libro de Noticias Secretas de América, muy interesante, finales del siglo XVIII, y además en donde hicieron todo un estudio sobre la parte astronómica y pues geográfica de lo que fue toda la zona costera prácticamente de casi toda América. Entonces, Francisco Javier de Ulloa, hijo de Antonio de Ulloa, no es una persona secundaria, al contrario, es muy importante y está dentro como comandante de esta fragata entre el 14 y el 18. Y en el 19 toma el liderato Melitón Ortiz, que es también una persona supremamente importante porque estuvo no solamente en la batalla de Trafalgar, sino que además hay un monumento dentro de la Armada Española que precisamente le celebra dentro de él y otros tantos, pues la participación en los diferentes espacios que hubo. Frente a ello, entonces tenemos que la fragata Prueba es muy importante en ese sentido y empezamos con que en 1808 esta fragata Prueba sale desde Cádiz. Estas fragatas en realidad, muchas de ellas no estaban pensadas en la parte del espacio americano. Muchas de estas fragatas estaban concentradas en el mar Mediterráneo. Lo que pasa es que con las problemáticas que se estaban desarrollando desde 1808, algunos pequeños levantamientos y demás, entonces se solicitaron estas fragatas ir inmediatamente hacia los espacios americanos. Es de ahí que el 23 de agosto de 1808 parte desde Cádiz hasta Buenos Aires. Básicamente su primera labor fue recolectar hasta Buenos Aires caudales de la Real Audiencia y llevar
información sobre lo que estaba sucediendo dentro del Imperio Español. También la idea de la fragata era pasar hasta, bueno, hasta Río de Janeiro, porque Río de Janeiro se convierte en una parte importante acá en el asunto, primero, del contacto con los portugueses. Indudablemente los portugueses, y ver cómo los portugueses estaban con España en materia diplomática, y que además cuando comienza la fractura de las independencias, Portugal se vuelve en un punto fundamental en donde llegaban ellas muy averiadas, donde había averías o donde tenían que recopilar información o recopilar comida. Entonces el Río de Janeiro se vuelve en un punto interesante dentro de ello. El 23 de agosto sale desde Cádiz y ya entra a Buenos Aires el 11 de diciembre de 1808. Es una navegación bastante rápida, menos de 4 meses, en donde ya llega. Y el punto es que de Buenos Aires tenía que ir hasta Montevideo y de Montevideo ya subir hasta Río de Janeiro, pero no puede por los problemas de clima que hay. Entonces, por ese lado, se tiene que quedar en Buenos Aires. En 1809 ya el virrey de Buenos Aires pues decide que estas fragatas se queden, o la fragata a prueba se quede en Montevideo por un momento, por un instante, y este instante prácticamente se amplía bastante tiempo hasta 1810, 1811, que es cuando regresa nuevamente a España. Debido lo interesante de los navíos ingleses, de los navíos españoles, y además de todo de la navegación de las personas, de los marinos que están dentro de estos navíos, es que al navegar estos espacios, ellos ya conocen precisamente todo lo que son los derroteros. Los derroteros son aquellos manuales de viaje, guías de viaje, en donde estaban las corrientes marítimas, donde estaba también los vientos, que es una cosa supremamente interesante e importantísima dentro de la navegación, porque sin conocer esa función de la navegación, esa función de los mares, las corrientes, pues obviamente muchas de estas embarcaciones podían encallar. Entonces, al tener unos marinos ya versados dentro de esta navegación, pues era mucho más fácil poder enfrentar problemas que hubieran a nivel naval. Entonces, por eso, en 1813, dentro del marco que surge en el sitio de Montevideo, se cita nuevamente a la fragata prueba para que lleve ejército y para que lleve armamento hacia Montevideo. Entonces, la fragata prueba nuevamente sale de Cádiz hacia 1813 a recorrer Montevideo y a llevar militares y a llevar el armamento que se necesitaba. A partir de 1813, entonces, ya se decide que esta fragata se quede dentro de América y que se desplace a otro espacio, Cuba. La idea era que se quedara patrullando lo que era Cuba, el Golfo de México, la entrada del Golfo de México y pues obviamente Veracruz. Esa era principalmente la idea, y también que desplazara caudales de la Real Hacienda. Vean ustedes que tanto en lo que pasó en Buenos Aires como lo que pasó en Cuba y en Veracruz, esta fragata estuvo pensada más que todo en desplazamiento de caudales de la Real Hacienda, excepto en Montevideo, que desplazó pues ya armamento, pero las dos principales funciones era desplazamiento de caudales. Frente a ella, pues entonces quedó muy avalada para que estuviera recorriendo estos dos espacios, y sucedió que justo en 1814 comienza a haber los levantamientos de Morelos. Entonces, con estos levantamientos de Morelos, que pues son es muy interesante ver dentro de los documentos, porque los documentos muestran estos levantamientos como algo secundario. En realidad no se les da la importancia dentro de los documentos marítimos, estoy hablando, ¿no? No se le muestra como algo, como si fuera algo importante, relevante. Se le muestra como levantamientos prácticamente que surgen de un momento para otro, pero pues que posiblemente puedan salirse rápidamente de ellos. Entonces, justo con estos levantamientos de Morelos, parte del dinero que se llevaba de Ciudad de México hasta Veracruz quedó totalmente parado en Jalapa. Entonces, ahí en Jalapa se manda información en el diciembre de 1814 de que se encuentran ahí. Son 4 millones de pesos que hace parte de la Real Hacienda junto con Añil y Grana. Y entonces, precisamente desde Veracruz se intenta mandar la fragata a prueba hasta Jalapa para que recogiera este dinero que había. Sin embargo, los comerciantes de Veracruz
estaban también con mucho temor, porque justo la idea era que este dinero que estaba viniendo desde Ciudad de México subiera hasta Tampico por vía marítima. En Tampico recogieran 1.000.000 de pesos que era parte de los recursos de los comerciantes, y una vez ese 1.000.000 de pesos integrado con los 4 millones que venían de Ciudad de México, bajarlos hasta Veracruz. Entonces, la fragata prueba lo que tiene que hacer es irse hasta Tampico, recolecta el 1.000.000 de pesos por parte de los comerciantes de Veracruz, regresa a Veracruz y nuevamente se lanza hasta Jalapa, hacia la zona costera cercana a Jalapa, para que pudieran recolectar este dinero. La recolección del dinero se hace de una manera casi secreta, obviamente, porque pues como les decía, están los movimientos de Morelos en este momento. Entonces, el capitán que está metido dentro de esta parte de Jalapa opta por tan solo mandar 400.000 pesos. Al final, pues, esto estamos hablando en diciembre, y ya hacia mediados de febrero, o sea, de diciembre a febrero, es que la fragata prueba por fin logra recuperar todo este dinero y lo manda a Veracruz. Y ya en Veracruz ya se lanza inmediatamente a Cuba para mandar desde Cuba, dejar en Cuba cierto dinero, la mitad del dinero que se había recolectado de Veracruz, posiblemente para lo que era la parte de lo militar, y de ahí salir a España. ¿Qué sucede? Que lo que se embarca en Veracruz y lo que se embarca en La Habana, al final toda esta suma da 2.425.000 pesos. O sea, como bien aquí lo indica, la fragata prueba lleva no solamente pesos mexicanos, sino pesos provisionales, también lleva pasta en plata, barras en plata, onzas de oro, y lleva grana y lleva añil. Y de La Habana sale 97.000 pesos, que no es de la Real Hacienda de La Habana, sino que es precisamente de los comerciantes de La Habana que mandan hacia España este dinero. Resulta que al salir de La Habana se choca con 3 navíos comerciales españoles, y eso causa un problema dentro de su quilla, dentro de la parte de abajo del barco, ¿no? Entonces, eso crea, además de eso, daña también los otros tres navíos, y pues eso implica de que la navegación se vuelva un poco tediosa al regresar a España. De por sí, el regreso a España es bastante complicado, porque justo cuando sale de Habana, primero se accidenta con estas 3 embarcaciones, y dentro de la navegación empieza un mar de dolores, literalmente. Primero llega un rayo, y el rayo les afecta el palo mayor. El palo mayor en una nave es importantísimo porque es precisamente el que le da el impulso absoluto, y dentro de la afección del palo mayor también le afecta parte de las velas. Entonces se quedan sin una parte importante, y por eso prácticamente regresar a Cádiz se vuelve un dolor de cabeza. Por fin llegan a Cádiz, y en Cádiz optan por ver cómo estaba esta tripulación, pues además del rayo afecta, mata a un artillero pues, con el impacto del rayo dentro del que recorre todo el palo mayor. Y cuando llegan ya a Cádiz, se decide que la fragata está muy mal, no solamente por el clima, no solamente también por el accidente que tuvieron, sino también por el rayo. Entonces, pues por eso optan por dejarla dentro del astillero, para recuperar todo lo que estaba pasando. Ahí es donde entra la fragata Venganza en el mar, en la ecuación. ¿Qué es lo que sucede? Que justo esto sucede, les estoy diciendo, en 1815, 1816, y empieza a haber una demanda. 5 minutos, perdón, 5 minutos, Fernando. Vale. En 1816 comienza a haber una demanda muy importante, hay un cambio absoluto, y ese cambio absoluto es el interés si hay un temor muy grande de lo que está sucediendo en América. Ya indudablemente ya no aparecen como movimientos así paralelos, sino ya aparece por sí, se llama como movimientos insurgentes. Y estos movimientos insurgentes comienzan a tener una gran problemática, empiezan a tener muchos problemas, y por eso se necesita entonces que estas fragatas vayan inmediatamente. Dentro de estas 2 fragatas y la pelea de estas 2 fragatas empieza un problema, porque no hay dinero ni para
recuperar lo que era la fragata Prueba, ni tampoco para mandar todo el refuerzo de la fragata Venganza. Y entonces empieza a haber una pelea entre los dos elementos importantes, que era el capitán general del departamento de Cádiz y el inspector general de Indias. El inspector general de Indias diciendo que tenían que enviar las fragatas como fuera, y el capitán general diciendo que no había dinero. Básicamente, si tenía dinero, con mucho gusto las enviaba. Después de toda esta pelea, que pues prácticamente se volvió que el rey tuvo que intervenir. Sin embargo, la intervención del rey tampoco no es que haya sido muy fuerte, sino que fue algo muy, muy pasiva, que cada uno se hiciera como quisiera, pero que se tenía que hacer la solución. Entonces se envían las fragatas hasta lo que ya fue el Perú. En el Perú, el problema es que ya estaba en ese momento Cochrane, estaba ahí ya metido dentro del Callao, estaba ya protegiendo el Callao, estaba ya atacando el Callao, y entonces estas fragatas cuando llegan hacia el Callao empieza a haber un problema porque primero, debido a que fue tan rápido y tan esporádico, quedaron muy mal. De por sí, al primer día de su navegación ya empezaron a hacer agua, es decir, se empezó a filtrar el agua dentro de la fragata, y eso empieza a deteriorar muchísimo toda la estructura de la fragata, daña los víveres. Entonces, los que están en la fragata Prueba y la fragata Venganza, cuando llegan a la parte del Pacífico, prácticamente no tenían ya comida, y más del 50% de sus marineros estaban en muy malas condiciones. Ahí empieza todo un problema porque ya deciden entonces irse hasta Guayaquil, y es en Guayaquil que llegan, y entonces en Guayaquil no estaba el bloqueo, sino estaba en Callao, y pues ya entran a Guayaquil, y pues ahí pueden estar un poco, ya pueden recuperarse un poco, pero hacia 1824 es cuando definitivamente la Armada Militar ataca y captura a estas dos grandes fragatas, en donde pues al final su vida de estas dos fragatas es que una fue incendiada, que fue la fragata Venganza, y la fragata Prueba se hundió dentro de la pelea entre Perú y Colombia de 1829. Cuando es atacadas estas fragatas, los marineros pues obviamente entregan a las fragatas porque pues ya estaban totalmente derrotados, y España, la respuesta española es fusilar a a gran parte de los marineros. Entonces, eso también es un desastre absoluto porque, como les decía, son marineros que conocían el mar, conocían todo lo que era la navegación, y al matarlos, al fusilarlos por haber sido supuestamente desertores y haber entregado las fragatas, pues genera un caos. Entonces, pues al final lo que vemos es que las fragatas estaban pensándose como imperio, es decir, que iban a los puertos sin entender los movimientos que habían, ni las rupturas que habían, solamente se iban tratando de mirar por dónde podían llegar con los problemas que habían de navegación. Y segundo, la reacción de España fue negativa porque pues prácticamente fusila también a personas que eran expertas dentro de la carrera marítima, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos una fractura, porque el Imperio Español se basaba dentro de esta gran hegemonía marítima, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias Hernando, muy bien, justo 20 minutos, te agradecemos tu presentación. Vamos a continuación a presentar a Jairo Gutiérrez Ramos de la Universidad Industrial de Santander. Él nos va a hablar acerca de las revueltas realistas después de la independencia, Pasto y la República de Colombia. Adelante, por favor, Jairo, bienvenido. ¿Me escucha, Julio? Perfectamente, adelante, Jairo. Desafortunadamente creo que la cámara no me está funcionando, de manera que conversaremos sin cámara. Puedes Buenas volver a tardes. intentarlo si quieres. Dime. Puedes volver a intentar a prender tu cámara. Pues es que ya lo he intentado más de una vez y no hay No se forma. preocupe, profesor Gutiérrez, siga así, ya busco una foto de su libro y la ponemos, no se preocupe. Vale, Bueno, adelante, por favor. te agradezco. Ahmed. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo agradeciéndole particularmente a Ahmed Deidam por la invitación al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Me complace mucho participar en este homenaje al profesor Jaime Rodríguez, quien con sus investigaciones nos ha iluminado, creo que a todos los que hemos participado en este evento, en cuanto a información y a interpretaciones novedosas de la historia de las regiones que nos incumben a cada uno de nosotros. Hace un par de horas
el profesor Ervin Prado nos hablaba de lo ocurrido en la provincia de Popayán en este periodo de la independencia y particularmente en el primer periodo que comprende, como él lo señalaba, desde 1809 hasta 1822, aun cuando él tenía como marco cronológico 1826. Yo quisiera recordar un par de cosas y subrayar igualmente algunas. Como señalaba Luis Ervin, en la región que nos ocupa, que fue el sur occidente de Colombia, la provincia de Popayán y muy particularmente lo que se llamaba el distrito de Pasto, es decir, la jurisdicción del Cabildo de la ciudad de Pasto, situada al sur de Popayán, entre dos gargantas geográficas sumamente profundas, la del Juanambú al norte, la de Guaitara al sur. Gargantas geográficas que delimitaban la provincia, la del Juanambú con Popayán y la del Guaitara con Quito. Eso hizo que en buena medida Pasto se constituyera en un refugio particularmente para las fuerzas realistas que combatieron en esta guerra de independencia. Vale la pena subrayar que en Pasto particularmente la guerra fue bastante extensa, como quiera que comenzó en 1809 en Funes, justamente en el Guaitara, cuando la primera junta de Quito intentó invadir el territorio de Pasto con el ánimo de hacerse con las minas de oro de Barbacoas y en lo posible llegar hasta Popayán. Allí se inició la resistencia realista de Pasto contra los intereses de los autonomistas quiteños inicialmente, que tanto en 1811 como en 1812 intentaron invadir la región infructuosamente. Adicionalmente, en el año de 1810 estalló la revolución en la Nueva Granada, en Cartagena, en Santa Fe de Bogotá, en Cali, que es una ciudad que queda al norte de Popayán, se establecieron juntas autonomistas. La primera junta de Quito, como lo he señalado, intentó tomarse a Pasto en 1809, pero las fuerzas de Popayán y del propio Pasto lograron repeler ese ataque. Y en 1810, la Junta de Cali también intentó una toma de la ciudad de Pasto, que fue igualmente repelida y con graves consecuencias para los caleños, como quiera que allí fueron fusilados sus principales dirigentes en la ciudad de Pasto, quiero decir. 1811, ya lo he dicho, nuevamente la segunda Junta de Quito intentó repetir lo que procuró la primera, es decir, invadir a Pasto y a Barbacoas sin lograrlo por la resistencia militar de los pastusos. Luis Ervin subrayaba esta mañana cómo en la región de Popayán se dio una politización temprana de los sectores populares por la vía del reclutamiento militar, entre otras cosas, y por la habilidad política, sin duda, del entonces gobernador de Popayán, Miguel Tacón, evidentemente un brillante militar y administrador que después de la guerra de independencia pasó a ser gobernador en Cuba, donde realizó una gestión administrativa y política bien interesante. Pues bien, yo quisiera añadir a esa observación que hacía Luis Ervin de la politización de los sectores populares por la vía de militar, que también el sector clerical jugó un papel determinante en este proceso de politización de los sectores populares. Popayán tuvo un obispo muy militante, que se llamó Salvador Jiménez de Enciso. Era un valenciano que llegó a Popayán a comienzos del movimiento independentista y que fue realmente un militante entusiasta de la causa realista, no solo desde el punto de vista de su discurso,
de sus pastorales, de su incitación al clero de Popayán, a cuyo obispado pertenecía a la ciudad de Pasto, por cierto, sino también que incluso con sus finanzas, porque la diócesis de Popayán era una diócesis rica, con las finanzas de la diócesis apoyó permanentemente los esfuerzos de los ejércitos realistas, tanto de Popayán como de Pasto, para resistir los asedios de las juntas autonomistas primero y de los ejércitos republicanos después. Yo me voy a concentrar en el periodo, dada la brevedad del tiempo con que cuento, en el periodo que transcurrió después de la batalla de Pichincha, haciendo la anotación de que Bolívar, con su ejército, llegó a Popayán a finales del año 1821 con la intención de iniciar su famosa campaña del sur, cuyos propósitos fundamentales eran la liberación de Quito y la invasión del Perú, con el ánimo de expulsar a los gobiernos realistas que tanto en Quito como en Perú significaban, de acuerdo con el proyecto bolivariano, un estorbo, un obstáculo sumamente peligroso para la conservación de la República de Colombia. Cuando Bolívar llegó a Popayán, ya se había expedido en Cúcuta la primera constitución de la República de Colombia, que fue la constitución del año 1821. Esa constitución recuperó en gran medida el espíritu de la Constitución gaditana de 1812. Fue una constitución republicana, a diferencia de la de Cádiz, que fue, por supuesto, una constitución monárquica, pero fue sobre todo una constitución liberal. Y en ese sentido nos importa resaltar las medidas tomadas con respecto a la población indígena, con la observación de que en el caso de la República de Colombia, las medidas favorables a la población indígena fueron más retóricas que prácticas, en la medida en que se quedaron en el papel, dado que la guerra obligó a los ejércitos republicanos a dejar de lado esas intenciones de mejorar las condiciones de la población indígena, como sí lo había hecho, y lo señaló esta mañana o al mediodía Luis Erwin Prado, como sí lo hicieron las autoridades realistas de Popayán y Pasto entre 1809 y 1822. Nos referimos, por supuesto, a la supresión del tributo, a la igualación de los indígenas con el resto de ciudadanos de Colombia y a una medida que sí, evidentemente, en mi opinión, no les hizo ninguna gracia a las poblaciones indígenas, que fue la supresión de las tierras de comunidad y de las autoridades étnicas. Todas estas medidas tuvieron en la región de Pasto notables repercusiones. Después que Bolívar llegó a Popayán, envió a lo más granado de sus tropas hacia Guayaquil. Y esta mañana, bueno, en el curso de este seminario se nos ha hablado con frecuencia de lo ocurrido en Guayaquil y no me referiré a ello, pues Sucre fue la vanguardia de los ejércitos colombianos en el actual Ecuador. Y él decidió avanzar hacia Quito pasando por Pasto, pese a las prevenciones del vicepresidente Santander, que le señaló insistentemente que era una vía muy peligrosa, dado que en Pasto, para decirlo en palabras de Santander, habían perecido todos los ejércitos insurgentes que habían intentado llegar hasta la ciudad, tanto del norte como del sur. Y las razones eran dos: no solo la resistencia obstinada de los realistas pastusos, sino también la simpatía de los negros del Patía
con la causa realista. Los negros del Patía eran negros libres que vivían en una zona sumamente insalubre, un valle profundo en el cual los ejércitos padecían mucho por la falta de recursos, pero también por la pestilencia de la región. Y además por la hostilidad de las guerrillas patianas, que eran famosas por su efectividad, por el conocimiento del terreno y por la forma en que hacían su asedio a los ejércitos republicanos, hostigándolos permanentemente sin que la reacción de estos ejércitos resultara muy eficaz para contenerlos. Bueno, Bolívar avanzó hacia Pasto pese a todas las advertencias. Llegó alrededor de Pasto en el mes de abril de 1822. Su intención era llegar a Quito eventualmente antes que Sucre, para darse la satisfacción de ser el libertador de Quito. Como sabemos, debido a que Bolívar debió enfrentarse a la resistencia de los pastusos, que lo obligaron a quedar varado por varios meses en los alrededores de Pasto, pues Sucre se le pudo adelantar y en el mes de mayo, pues como todos sabemos, liberar a Pasto después de la batalla de Pichincha. Antes de la batalla de Pichincha, en el mes de abril de 1822, se libró en las cercanías de Pasto una batalla que prácticamente dejó a las dos fuerzas contendientes, los realistas pastusos y españoles y quiteños, y el ejército colombiano de Bolívar prácticamente empatados en una batalla sangrienta que se conoce en la historia como la batalla de Bomboná. Los dos ejércitos se retiraron a sus campamentos después de combatir obstinadamente y cada uno de los generales dio la batalla por perdida. Pero los pastusos, comandados por el coronel Basilio García, español, tenían o tuvieron una ventaja, y es que apenas ocurrió la batalla de Pichincha, se enteraron de que Sucre había triunfado y que Quito estaba bajo el dominio de los ejércitos libertadores, y por consiguiente Pasto no podría contar ya con el apoyo de Quito, que había sido fundamental para defenderse de los asedios republicanos o insurgentes en general. En consecuencia, Basilio García y el Cabildo de Pasto optaron una política o una estrategia o una táctica dilatoria, dado que Bolívar, en su afán por llegar a Quito antes que Sucre, les propuso una capitulación bastante ventajosa. Pero los pastusos y el coronel García, aprovechándose la información privilegiada que tenía, no solo dilataron de la negociación, sino que obtuvieron de Bolívar las mayores ventajas posibles. Bolívar les ofreció y les concedió una amnistía total, el perdón de todas las ofensas recibidas por el ejército colombiano, les garantizó que no serían tocados sus bienes, que quienes se tenían cargos administrativos los podrían mantener si así lo deseaban. Los militares españoles que desearan migrar contarían con todo el apoyo de Colombia y no tendrían, los que quisieran quedarse, ninguna sanción por haber participado en la guerra contra la República de Colombia. Los pastusos, o mejor, para ser exactos, la élite pastosa, la oligarquía pastusa, que era la que estaba representada en el Cabildo, aceptó los términos de la negociación, como quiera que eso los liberaba de cualquier peligro de amenaza, ya fuese colombiana o ya fuese proveniente del centro de Colombia o del sur, a través del ejército de Sucre y de los quiteños. En consecuencia, Bolívar entró en Pasto tranquilamente, ocupó la ciudad,
prácticamente dejó a todos los funcionarios que estaban a cargo de su gobierno, del cabildo, de la gobernación. Solo, por supuesto, cambió a los dirigentes militares, a los comandantes del ejército. Nombró allí, por supuesto, personal de su entera confianza. Y apenas pudo, se dirigió hacia Quito. 5 minutos, estimado Jairo, por favor. Enseguida. Apenas Bolívar salió de Quito, los sectores populares de Pasto, y debemos señalar que Pasto está circundado, o estaba en esa época, por 26 pueblos de indios, de los cuales se habían nutrido todos los ejércitos realistas desde que empezó la guerra de independencia. Apenas Bolívar salió de Pasto, empezaron a manifestarse sectores manifestarse inconformes, particularmente en los pueblos de indios. Desde el mes de febrero de 1823 comenzó un movimiento de resistencia. Hubo 3 manifestaciones contra el ejército de Colombia en 1822, una acaudillada por un comandante español, Benito Boves, y me interesa resaltar que quienes dirigieron estas insurrecciones fueron todos participantes de la batalla de Pichincha. Todos habían llegado a Pasto después de la capitulación de Sucre con los quiteños y los realistas que estaban combatiendo contra el ejército republicano. Hubo 3 sublevaciones, una en febrero de 1822 y la más duradera e intensa de todos, que duró un año largo, de 1823 a 1824, dirigida por un indio, Agustín Agualongo, el cual fue respaldado entusiastamente por la mayoría de los pueblos indígenas y por los sectores populares de las ciudades de Pasto y de Túquerres. Esa resistencia pastusa permitió que, pese a la férrea dominación militar que se estableció en la región, le permitió a los rebeldes realistas tomarse la ciudad de Pasto en 3 ocasiones entre febrero de 1823 y junio de 1824. El ejército realista de Pasto, comandado por Agualongo, intentó, después de que fue masacrado por Bolívar en Ibarra, intentó dirigirse hacia Barbacoas con el ánimo de apoderarse allí de las minas de oro, de dotarse de riqueza, de liberar a los negros esclavos que seguían trabajando en las minas, fortalecer sus tropas y tomarse Popayán, pero eso no fue posible porque fue derrotado en Barbacoas y fue fusilado en Popayán en el mes de julio de 1824, con lo cual se cerró el ciclo de esos levantamientos populares realistas que se dieron después de la independencia de Colombia y del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo, y muy interesante su análisis histórico respecto a el rol, pues, de resistencia que ejerció la región de Pasto contra los autonomismos y las repúblicas después. Siendo las 3:15 de la tarde, damos inicio a la tercera y última ponencia de esta mesa, de Benjamín Rosales Valenzuela, de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, con la ponencia que se titula "De la Revolución de Guayaquil a la independencia de la Presidencia de Quito y el Virreinato del Perú". Por favor, Benjamín, bienvenido. Muchísimas gracias por su participación. Adelante. Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Mis felicitaciones a Ahmed Deidán por la organización de este seminario, de este evento, de este simposio. Creo que es una magnífica oportunidad y es un honor para mí participar en este evento en donde se le rinde un homenaje al profesor Jaime Rodríguez, quien realmente con su trabajo de los últimos 50 años, 40 años, ha cambiado la forma de ver el proceso de independencia de nuestros países, haciendo que
esto no sea algo visto aisladamente de lo que sucedió en cada país, sino algo que es un conjunto, un proceso de cosas que llevan de la monarquía española a las repúblicas americanas. En esta presentación vamos a hablar de la Revolución de Guayaquil y el esfuerzo que hace Guayaquil para lograr la independencia de la presidencia de Quito. Ese es el eje principal. Realmente, en efecto, en Guayaquil, en la década del 10, cuando Quito pasa por el proceso inicial del 10 de agosto, no hay en Guayaquil un apoyo a este proceso. Más vale los líderes guayaquileños, nuestros principales líderes, José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, participaron en la elaboración de la Constitución de Cádiz y estuvieron en ese proceso para dentro de España llegar a un proceso de más liberalismo en el gobierno del imperio. Pero de ahí pasaron en esa década, luego de digamos, de que Fernando VII en el 15 renegara de la Constitución de Cádiz, pasaron y fueron evolucionando a ser los promotores del republicanismo americano. En la revolución mismo de Guayaquil, del 9 de octubre de 1820, pues hay unos protagonistas principales. José de Villamil, que ya mencionaron anteriormente, que nació en Nueva Orleans y que tenía digamos, había recorrido algunos países americanos. José de Antepara, que también fue un personaje importante que estuvo al lado de Miranda, fue el editor de la obra de Miranda, y ellos junto con los oficiales venezolanos que estaban en Guayaquil, que pertenecían al batallón Numancia, pero que habían sido expulsados de Lima, Letamendi, Febres Cordero y Urdaneta, con jóvenes guayaquileños y otros oficiales y sargentos realistas, son los principales protagonistas del pronunciamiento de la revolución del 9 de octubre. Ellos buscaron un momento oportuno, indudablemente, y dentro de la descripción del evento y de la organización del evento, tanto Bolívar avanzaba ya en el norte, había pasado la batalla de Boyacá, asimismo que San Martín con el ejército chileno estaba ya en el sur del Perú. Eso lo vieron como propicio y vieron propicio impulsar ese proceso y que veían que la independencia de Guayaquil iba a apoyar lo que pasaba en el norte y lo que pasaba en el sur. La revolución del 9 de octubre fue muy eficazmente organizada. Hubo una toma de cuarteles y apresamiento de las autoridades con poco derramamiento de sangre. En una de las presentaciones anteriores hablan de 4 muertos. En efecto, ese número es el que se habla. El capitán Magallar es uno de ellos, pero también hay otros que en últimas, digamos, conocimientos se entiende que fue alrededor de 4 muertos y una pequeña cantidad de heridos. Pero tan pronto se hace esta toma de cuarteles y que se hace la proclamación de la independencia, se exhorta en la proclama de la independencia a los ayuntamientos de Quito y Guayaquil, de Quito y Cuenca, para realizar operaciones que vayan en esta línea de la independencia general de América. Siempre hubo ese motivo, digamos, que no era Guayaquil la que se independizaba, sino que lo hacía también para luchar y para buscar la independencia de todo el territorio del territorio de la presidencia de Quito. Por eso se forma enseguida la División Protectora de Quito y se dispone que se inicie una campaña militar para ir a Quito. Hay que tener presente que había una difícil situación política en Guayaquil, porque no había, dentro de los partidos que estaban en favor de la independencia, no había unidad. Había unos que estaban por la unión con Colombia, otros que veían más importante, más nexos de la ciudad con Perú, que pensaban que la independencia debería de estar más cerca a lo que sucede en el Perú. Y habían los otros grupos que pensaban que debería de ser independiente el estado de Guayaquil y dentro del estado libre en la presidencia de Quito. Lo que hablamos en otra presentación, ese proyecto de la capitanía de Guayaquil, de integrar nuevamente a Guayaquil con Quito y Cuenca y ser un estado libre.
todos apoyaron, todos estos tres grupos apoyaron iniciar la guerra para liberar el territorio. Y había también un partido realista que se manifiesta con la sublevación de julio de 1821, pero que al inicio de la independencia, cuando está Gregorio Escobedo durante un mes hecho cargo de la jefatura militar, son acosados por él y más o menos sucede algo paralelo a lo que sucede en Lima con Monteagudo, en donde se persiguió a todas las familias españolas en Guayaquil, a los comerciantes españoles. Pero, sin embargo, muchos pasaron a apoyar la independencia, aunque sea, aunque por atrás o por abajo, apoyaron esta sublevación que se da en julio de 1821 contra la independencia. Era evidente que los miembros de la Junta, los patriotas guayaquileños, encontraban que tenían una debilidad militar. Y tan pronto se hace la independencia, se envía a Villamil a reunirse con San Martín y a pedir apoyo, y también al teniente Letamendi que vaya a donde Bolívar a anunciar la independencia de Guayaquil y a pedir el apoyo militar del ejército colombiano. Esta guerra de la independencia que se inicia en Guayaquil tiene varias etapas. La primera etapa, que comienza enseguida después del 9 de octubre, no tiene la participación de los ejércitos colombianos o peruanos. Sencillamente son las tropas que están en Guayaquil con reclutas, con jóvenes guayaquileños y de las provincias aledañas, de los distritos, de los partidos aledaños que forman el ejército, la división protectora de Quito, y hacen un primer avance subiendo de la costa hacia la sierra, y el 9 de noviembre de 1820 tienen un encuentro, una batalla en el sitio llamado Camino Real, que queda cerca de Vilobán, en el camino a Guaranda. Se enfrentan a fuerzas realistas, unos 300 hombres al mando del coronel Fominaya, y los derrotan. El coronel Fominaya y con los sobrevivientes de este ataque se replegaron a la Tacunga. Los patriotas se sintieron que podían seguir adelante, tomaron Guaranda, avanzaron al norte. Ya para esos días también había sucedido el 3 de noviembre, el 4 de noviembre en Cuenca, y entonces sentían que podían avanzar sin necesidad de esperar ningún refuerzo de Colombia o de San Martín. Y cometen un grave error al avanzar hacia Ambato el 22 de noviembre, es decir, 13 días después del enfrentamiento en Camino Real, sucede la primera batalla de Huachi. Aquí el ejército realista de Quito, Aymerich, se había preparado, organizado, pues a Francisco, el coronel González con el coronel Tamariz, que tenían una muy buena y experimentada caballería, que se enfrentaron al ejército guayaquileño cerca de Ambato. Se habla que hubieron fallas en el mando de Urdaneta y Febres Cordero. Hay una retirada de la tropa cusqueña, que era una tropa que había estado acantonada en Guayaquil al mando de el mayor Álvarez, que al retirarse del campo de batalla precipitó una terrible derrota. Lo que quedó del ejército guayaquileño se replegó a Babahoyo, y fue una terrible derrota para el esfuerzo de lograr la independencia de Quito en ese año 20. Pocas semanas después de esa derrota de Huachi, se da la derrota de Verdeloma, en donde son las tropas cuencanas al mando de Vázquez de Novoa y otros patriotas, que se tienen que enfrentar al mismo coronel González, que después de triunfar en Huachi, en vez de seguir a los guayaquileños hacia la costa, avanza al sur para enfrentar a los patriotas de Cuenca, en donde son derrotados en Verdeloma el 20 de diciembre de 1820. Sorprendentemente, luego de estas derrotas, el ejército patriota, al mando luego del coronel José García, porque hay problemas políticos en Guayaquil y se lo acusa a Urdaneta y Febres Cordero de haber sido
culpables de la derrota de Huachi, se nombra al coronel García. Había estado en Guayaquil ya un delegado del general San Martín, dando instrucciones, y vinieron 1000 fusiles que envió San Martín. Luzuriaga, digamos, entrena a los reclutas, al personal, se sienten suficientemente fuertes para subir nuevamente a la sierra en el camino de Guaranda, y son nuevamente enfrentados al coronel Piedra con el ejército realista, que los aplasta nuevamente, como sucedió en Huachi, a tal punto que cayó prisionero García, fue descabezado, y la cabeza fue exhibida en Quito para escarmentar a los patriotas de este esfuerzo. Los sobrevivientes que quedaron en Tanizagua se replegaron nuevamente a Babahoyo, pero eran muy pocos. La independencia de Guayaquil realmente estaba en riesgo. Si el ejército realista podía avanzar, Guayaquil hubiera podido perder su independencia. Realmente fue la fuerza estación invernal, es decir, un evento grande de lluvia, como un niño, lo que impidió que el ejército realista pueda avanzar a la costa entre enero y mayo de 1821, y que Guayaquil mantenga su independencia. Ahí comienza esa segunda etapa, en que ya viene el apoyo de oficiales y tropas del ejército colombiano. En febrero de 1821 llega el general Mírez, pero con 2 oficiales, 35 veteranos y 1000 fusiles. Lo que hacen es preparar a más reclutas guayaquileños de la provincia y de otros sectores del Ecuador que habrán venido a unirse a la lucha por la independencia de Quito. Sucre no llega sino en mayo, el 6 de mayo, y ahí ya viene con un mayor contingente de hombres del ejército colombiano. Entonces, Mírez había logrado firmar un convenio en que Colombia apoyaba el esfuerzo de Guayaquil. Eso se firma el 12 de abril de 1821, pero cuando llega Sucre con un mayor contingente militar, 930 hombres, que era tanto el batallón Santander como grupos del batallón Guías y del Albión, y adicional y más armamento, la Junta de Gobierno tiene más presión y le da los poderes a Sucre para la defensa de la provincia libre. Pocos meses después, o mientras esto se está preparando un ejército que vuelva a subir a la sierra y que libere Quito, se dan unas traiciones en el ejército patriota. El coronel Nicolás López, que había sido originalmente realista, pasó a ser patriota, defecciona en Babahoyo y se va hacia Riobamba con oficiales y tropas. Dicen que algunos oficiales y tropas regresaron al ejército patriota, pero fue una gran pérdida para el ejército que se venía preparando en Babahoyo para avanzar a Quito. Al mismo tiempo, al día siguiente, se revela el teniente Ollague con 2 buques de guerra, bombardea la ciudad de Guayaquil y hubo una organizada defensa que hace que él huya y se va con la corbeta y el bergantín hacia el norte. Posteriormente se unió a las fragatas Prueba y Venganza y estuvieron en la zona de Panamá, en el norte, pero estas traiciones causaron un daño en el esfuerzo guayaquileño. Sin embargo, un mes después se da la batalla de Cone. Estaba el ejército de Sucre en Babahoyo y Aymer Chavía, que era el presidente de la audiencia de Quito, estaba con el ejército principal en Riobamba, pero también estaba el coronel González desde el Cañar, que venía hacia Guayaquil. Por información que tuvieron de patriotas que le funcionaban como para conocer el movimiento de los realistas, Sucre se enteró de que estaba bajando González y hacia Yaguachi, y entonces envía al general Mírez, que va con un batallón y caballería, y que sorprendió a González, causándoles una pérdida terrible, donde hubieron numerosos muertos, heridos, y muchos cayeron prisioneros. Algunos de estos prisioneros, como veremos, pasaron luego al ejército patriota. Envalentonado con este triunfo del 19 de agosto de 1821, aunque no inmediatamente, 3 semanas después,
ya subió el ejército patriota al mando de Sucre con el general Mírez, que también iba a la vanguardia, y se enfrenta nuevamente en la llanura del Huachi al ejército español. Y nuevamente sucede lo mismo que en el primer Huachi, una caballería muy experimentada hizo que la avanzada del general Mírez, que estaba con parte del batallón Albión y el Santander, enfrentara esa caballería desastrosamente. Esta fue una derrota horrorosa. Ahí muere Antepara, Benítez y algunos de los otros patriotas que habían hecho la independencia de Guayaquil. Y Mírez cae preso y se lo llevan preso a Quito. Y Sucre llegó a escapar, pero herido y de regreso a Guayaquil con poca tropa. Quedó de nuevo la independencia de Guayaquil en riesgo de caer. Ahí creo que sucede, ahí tenemos que decir esta tercera etapa que se inicia, en donde el aporte colombiano al ejército, a la división protectora de Quito no era suficiente para lograr el éxito y es necesario pedir apoyo a San Martín y al ejército que estaba en el Perú. Luego de esa pérdida de Huachi, Guayaquil atrasa la definición política, que era algo en que Sucre venía presionando a la Junta que ya se defina, porque tenía todo ese apoyo militar colombiano y que se adhiera a Colombia. Luego de la pérdida de Huachi, se resiste la Junta a aceptar eso y sucede que sorprendentemente Aymerich no vino directamente a Guayaquil, a la costa. Él regresa a Quito luego del triunfo de Huachi, hace una entrada triunfal, pierde un poco de tiempo y el mando del ejército realista pasa al coronel Tolra. Ahí ya había llegado Muerguión, que toma el mando de la presidencia de Quito. Avanza Tolra a la costa y sorprende un enfrentamiento porque llegan a acordar un armisticio con Sucre. 4 minutos. Acuerdan un armisticio. 4 minutos. Regresa a la sierra, Sucre, regresa a la sierra Tolra, no se da el enfrentamiento ahí. Sucre y la Junta robustecen el ejército, pero buscan el apoyo militar de San Martín. San Martín envía al general Santa Cruz con los batallones Trujillo y Piura y experimentados escuadrones de caballería. Esos ejércitos se juntan en Loja y ocupan Cuenca el 21 de febrero. Ahí viene una batalla importante, la batalla de Tapi. En esa batalla de Tapi, que es una llanura en Riobamba, ahí la caballería patriota, tanto el coronel Lavalle al mando de los granaderos peruanos y argentinos, como Cestari al mando de los dragones colombianos, derrotan a la experimentada caballería realista, y esta es una batalla muy importante porque eso permite el triunfo en Pichincha un mes después. En efecto, la muerte de Muerguión cambia, vuelve a Aymerich a hacerse cargo del gobierno. En Quito hay la batalla del 24 de mayo, es un enfrentamiento muy cruento, la caballería, digamos, y se da la victoria hacia el mediodía. Pérdidas militares fueron muy grandes, 500 realistas y 300 patriotas. La capitulación incluyó también al ejército realista en Pasto, por lo que Bolívar pudo avanzar desde el norte. Hay las rebeliones en Pasto que nos acaban de hablar anteriormente. En estas rebeliones fueron amenazados, inclusive Quito en la segunda revuelta en junio de 1823, liderada por Agualongo. En la anterior había enfrentado Sucre al ejército o al levantamiento de los rebeldes pastuzos. Paradójicamente, a pesar de que esta defensa del territorio se hizo desde Quito, luego de que Pasto se vence, luego de que se vence, digamos, a la rebelión, el Pasto pasó a ser parte
con el norte de la presidencia de Quito, fue integrado a Nueva Granada por la Ley de División Territorial del 25 de junio de 1824. Ahora bien, este distrito del sur participa muy intensamente con todo el apoyo de reclutas y de provisiones para la independencia del Perú. Hay unas partes, hay un análisis, una pequeña, digamos, resumen que quiero hacer de estas intrigas que se dan en Guayaquil, desde la independencia de Guayaquil hasta la batalla del Pichincha. Como hemos visto, habían los colombianistas, que estaba Sucre, pues impulsaba este partido, los adeptos al Perú que reciben el apoyo de Salazar y del propio general Lamar, que vienen a Guayaquil y están aquí impulsando ese partido. Y los que querían la independencia de Quito o de Guayaquil dentro de este estado de Quito, en un momento dado pierden el piso una vez que Cuenca y Quito se unen a Colombia. Pero luego, pues, Bolívar se impone con la presencia del ejército y Guayaquil se integra a la República de Colombia. Creo que es importante decir que también hubieron dentro de estas intrigas también los que habían tenido intenciones realistas. Muchas gracias. Benjamín, estamos llegando a los 20 minutos ya. Sí, cómo no. Yo creo que hay una cosa más que quiero resaltar, que durante el proceso de esta guerra de independencia, igual que habrá sucedido en el Perú y en otros lugares de América, hubieron cambios de bandos, de realistas a patriotas. Después de la batalla de Cone, inclusive el coronel Tamariz pasó a filas republicanas. Estos cambios de bandos son recurrentes y es una característica de las guerras civiles. Y también hay que resaltar que dentro del ejército realista habían unos que estaban más en la línea absolutista y otros que estaban más como constitucionalistas. Por ejemplo, Aymerich y González son absolutistas y Murguión y Tolra son constitucionalistas. Y ahí hay una cierta actitud que toman, que si están en una posición o en otra con respecto a los armisticios y los términos de las capitulaciones que se dieron. Yo creo que eso es, digamos, un compendio, y disculpen si es que me pasé un poco el tiempo. Estamos bien, justamente muchísimas gracias. Agradecemos a Benjamín Rosales su intervención respecto a la independencia de Guayaquil. Muy bien, en esta mesa de esta tarde hemos tenido la presentación de Hernando Castro, que nos ha hecho una disertación respecto a las trayectorias de estas fragatas Prueba y Venganza, sus azares, sus itinerarios, sus pormenores y sus avatares en las costas de México, Buenos Aires, obviamente el Pacífico Sur, Guayaquil en un momento muy crítico, Lima y por supuesto Cádiz. Jairo Gutiérrez ha resaltado enormemente la importancia de las poblaciones indígenas afros en la defensa de la causa realista y la aguda oposición tanto a los autonomistas como a las tropas republicanas bolivarianas después. Y finalmente hemos contado en este panel con la participación de Benjamín Rosales Valenzuela, quien nos ha disertado con detalles sobre lo que significó pues la independencia de Guayaquil y las luchas militares para incorporar a la presencia de Quito a la independencia finalmente, y todas las luchas que se dan específicamente, los cambios de bandos y las posiciones de los militares en esta guerra, ¿no? Él ha enfatizado muchísimo en el papel específicamente de las campañas militares. Bueno, antes de dar paso a las preguntas del público, yo voy a pasar con unas preguntas generales para cada uno de ellos. Voy a empezar por Benjamín. Yo quisiera que un poquito él explore o determine una cosa que planteó en su última diapositiva. ¿Qué es lo que finalmente determina el cambio de bando de militares? Porque este es un fenómeno totalmente generalizado, no solo en la presencia de Quito. Esto se da en Perú, esto se da en el Alto Perú, esto se da con Agustín Gamarra, pues en el Morro de San Felipe, en el Perú. Esto ocurre en todo Sudamérica, específicamente en la presencia de Quito y en Guayaquil particularmente. ¿Qué es lo que determina este cambio de bando, unos a la causa realista y otros a la causa independentista? ¿Qué incentivos? ¿Soborno, conspiración? En fin, dejo abierta la pregunta. Para Jairo Gutiérrez quisiera preguntarle que desarrolle un poco más esto de las guerrillas paitianas. ¿Quiénes eran específicamente? ¿Qué tácticas de lucha usaban? Y una cosa que también quisiera preguntarle a Jairo Gutiérrez es, ¿qué rol juega el puerto de Buenaventura en todas estas luchas? Específicamente en la coyuntura 1820.
proclamó su adhesión a la Constitución gaditana, se declaró independentista como Guayaquil, intenta hacerlo como lo fue Arequipa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el puerto de Buenaventura? ¿Estaba sometido a los intereses realistas pastusos o payaneses o no? Y finalmente, para Hernando Castro, me gustaría que él, que nos disertó sobre las fragatas Prohibido y Venganza, nos hable respecto pues a las... me quedó la duda específicamente en 1803, este viaje que hacen a Buenos Aires y a Montevideo. Bueno, él nos hablaba que llevaban armas y pertrechos. La pregunta es, ¿armas para quién? ¿Para el Frente Realista o eran para los independentistas? ¿Qué pasa aquí finalmente? Y también quisiera que, bueno, él nos hable un poquito más respecto de lo que ha investigado, respecto a la procedencia, al origen de los marineros que conformaban ambas fragatas, de qué orígenes pues, venían estos experimentados marinos. Son las 3:40, yo les voy a dar a cada uno de ellos aproximadamente 5 minutos para responder estas preguntas, para posteriormente dar paso a las preguntas del público, que específicamente tenemos aquí dos. Bueno, para así llegar al tiempo de las 4. Entonces, son 3:40, voy a comenzar en el mismo orden con Hernando Castro, y seguimos con Jairo y concluimos con Benjamín. Por favor, Hernando. Vale, bueno, con los marineros, bueno, en 1813 en realidad esas armas eran para los realistas, eran para el ejército real, ¿no? Entonces, por ese lado, esas eran las armas que se enviaron. Más que todo por el momento en que se estaba viviendo este sitio de Montevideo, que dura hasta 1814. Por el otro lado, los marinos, un poco también hilando como con la pregunta de Ahmed, hay una cosa interesante y es que con estos problemas que hubo en Cádiz, que les decía yo en el 15-16, cuando empezó a generarse un problema porque no se tenía dinero para arreglar las fragatas, prácticamente se enviaron las fragatas como se podían, o sea, eran cálculos que se demoraba más o menos como unos 6 meses para reparar bien las fragatas, y el problema es que no se hizo todo muy rápido por la solicitud también y por los problemas que se estaban dando también en la costa suramericana del Pacífico, y se enviaron como pudieron. El problema de eso es que en el transcurso del trayecto prácticamente pues, se estaban inundando. Desde la mitad del viaje comenzaron a utilizar bombas. Las bombas eran precisamente para sacar agua de las embarcaciones, o sea, estaban prácticamente inundándose, casi se hunden en el Cabo de Hornos, que es muy difícil el paso, pues también complicadísima la trayectoria por ahí. Y pues, bueno, se nota evidentemente la experiencia de los marineros, ¿no? Porque pues eran marineros que estaban muy encaminados hacia la experiencia, y además encontrarse con ese tipo de mareas y de situaciones, pues sí indica que tenían una gran experiencia. Cuando llegan por fin a Guayaquil, su primera llegada a Guayaquil, y logran por fin salir a flote, casi por oír hacia el Espíritu Santo, los informes que hay en Guayaquil sobre las fragatas es que les hicieron las cosas muy mal. O sea, el palo mayor de las dos de las dos fragatas estaba casi cayéndose y demás. Frente a eso, el rey se le solicita al rey una mención especial en las hojas de vida de todos los marinos. Y es lo interesante porque todos los marinos entonces después de ello quedan con una mención honorífica en sus hojas de servicio por todos los impases que tuvieron que sobrevivir desde Cádiz hasta Guayaquil, y que llegando a Guayaquil también fue un punto fundamental porque lograron evitar también la captura de Guayaquil en ese primer momento. Entonces, por eso es bastante curioso que después, hacia 1821, hay, por lo menos identifiqué 5, 6, 7 marineros de la fragata que son arrestados por sublevados. Algunos no tanto, o sea, básicamente porque habían dicho que tenían que regresarse, otros simplemente porque uno sí se pasó directamente, se trató de pasar al bando enemigo, y los demás porque no querían ya seguir estando en el Pacífico, querían regresar a México o La Habana para de ahí salir a Cuba. Entonces eso fue interpretado como rebelión,
son, les digo yo, 6, 7 personas y por ello se solicita fusilamiento en 1821 en Panamá. En Panamá hacen eso porque se les ve muy fácil salir directamente hacia Portobelo y de ahí de Portobelo pues ya a lo que Cartagena. Y entonces, por ese lado, es bastante interesante. Desafortunadamente, estas hojas de vida, porque son alférez, alférez de fragata, alférez de primera clase, segunda clase, estas hojas de vida no las logré conseguir. Porque las hojas de vida que están digitalizadas o por lo menos que están muy fáciles de encontrar son obviamente los comandantes, primera clase, capitán de primera clase y demás. Estos son como de segunda, tercera clase dentro de la navegación. Entonces son ellos los que salen, ¿no? Y los que se deciden cambiar de bando. Otros, les digo yo, por lo que veo, básicamente es como el hecho de decir, no estamos en desacuerdo y queremos regresarnos. Entonces eso lo ponen como sedicioso y los mandan fusilar. Correcto, Jairo, muchas gracias. Perdón, Hernando, has respondido incluso la pregunta que te hace Ahmed. En ese sentido, antes de dar la palabra a Jairo Gutiérrez, voy a sumar una pregunta más para él, que hace el público. ¿Conoce usted previa correspondencia? Perdón, para Jairo. Está acá la pregunta para Jairo. Ya. ¿Qué papel juega la política conciliadora del liberalismo español en las decisiones políticas de los militares realistas pastusos? ¿Toman los indios una postura conjunta con las élites pastusas? ¿Hay también distintas posiciones entre ellos? Por favor, Jairo, esta pregunta le realiza Jorge Luis Gómez. Esto para Jairo. Por favor, Jairo, 5 minutos de igual más lo que yo le pregunté inicialmente. Por favor, Jairo. Su micrófono está apagado. Discúlpame, cuando funciona una cosa no funciona la otra. Ahí vamos. Primera Adelante. pregunta. ¿Quiénes fueron los guerrilleros del Patía? Pues básicamente fueron negros libres, eventualmente liberados por sus amos o fugados de las minas de oro de Barbacoas y del Reposo, que eran las minas que proveían a Popayán y a la Nueva Granada de buena parte del oro que allí se producía. También hubo en esa región un palenque de negros fugados justamente de las minas, de manera que era una población bastante reacia a las autoridades. Era una zona también donde había algunos hacendados que fungían como gamonales de la región. Esa región fue básicamente controlada desde el punto de vista político por los curas y por los gamonales. Entre esos gamonales quiero destacar la figura de quien luego sería un destacado general republicano que incluso llegó a ser presidente de la República de Colombia, José María Obando, quien inició su carrera como coronel del Ejército Real y que luego, hablando de quienes se pasaban de un ejército a otro, cuando Bolívar llegó a Popayán en 1822 y en vista de que aparentemente Obando hizo el oportunista análisis de que ya no había mucho que hacer para defender el dominio de la monarquía en la provincia, sencillamente concilió con Bolívar y se afilió al ejército republicano. No obstante, quienes hasta entonces habían sido sus obsecuentes seguidores, los negros y mulatos del Patía, siguieron fieles a la causa realista. Es difícil saber por qué, por como quiera que sobre estos movimientos de la plebe no hay una documentación clara ni se conservan documentos específicos, únicamente lo que decían de ellos las élites, que eran básicamente que eran unas bandas de bandoleros, de bandidos, de ladrones que vivían de atracar a los comerciantes de Pasto y de Quito y de Popayán que circulaban por sus territorios. Entonces, evidentemente, era una gente, podríamos llamarla medio marginal, que vivían en una zona, como he dicho antes, sumamente inhóspita, en la cual era muy difícil controlarlos. Bueno, hay que considerar que todavía hoy el Cauca es un territorio en Colombia que el Estado colombiano tiene dificultades para controlar. Allí pululan el narcotráfico, la guerrilla y cuanto
insurgente nos podemos imaginar, y estamos en el siglo XXI, imaginémonos lo que sería el siglo XIX en sus inicios. Y entonces, ¿quiénes eran los caudillos de los guerrilleros? Inicialmente, como he dicho, los gamonales regionales y posteriormente algunos de estos mulatos, uno de los cuales logró resistir hasta después de que Agualongo fue derrotado en 1824 y se llamó el comandante Benavides. Apenas todavía en el año 25 estaba dándole guerra al ejército republicano con guerrillas del Patía. En cuanto al puerto de Buenaventura, muy rápidamente, Buenaventura a comienzos del siglo XIX era una aldea bastante irrelevante que servía básicamente a los caleños, como hoy en día. Por supuesto, Cali era una ciudad adscrita a la provincia de Popayán. Por ahí salió, por supuesto, el ejército de Sucre, como quiera que Bolívar consideró totalmente improcedente, imprudente, inconveniente que se arriesgara a cruzar por el Patía y atravesar la región de Pasto. Fue por ahí que se embarcó para llegar hasta Guayaquil, como nos acaba de explicar el doctor Benjamín. Y en cuanto a la tercera pregunta, que era sobre la política conciliadora, efectivamente hubo una relativa pacificación en Pasto cuando los ejércitos realistas adoptaron una política conciliadora, pero hay que anotar una cosa, es que los pastuzos prácticamente nunca combatieron contra los españoles, sino a su favor. De manera que allí la política conciliadora del régimen liberal no tuvo tanto efecto como lo pudo tener en otras regiones. Como quiera que los pastuzos, tanto las élites como los indígenas en particular, consideraban que las políticas que venían de la metrópoli siempre contaban con su lealtad, con su adicción. Naturalmente era mejor una política conciliadora que una política represiva. Hay que decir que de todas maneras los ejércitos españoles, como pasó en todas partes, causaron molestia también en la región de Pasto, como quiera que la extracción de bienes, de caballos, de ganados, de recursos económicos, pues causaba malestar y en general le fastidiaba a la población donde quiera que estaba, cualquier ejército español o republicano, por supuesto, porque los ejércitos vivían de eso en esos momentos. Entonces, yo diría que la política conciliadora liberal en Pasto no tuvo mayor efecto. Digamos una cosa adicional. Pasto fue una de las pocas regiones de Colombia. Acuérdense que he dicho que la batalla de Boyacá, ya no lo recordó Julio, se dio en el 1819, en 1821 se expidió la Constitución, prácticamente cuando empezó a regir la Constitución gaditana en España, de manera que en Pasto la Constitución de Cádiz fue una de las pocas regiones colombianas que la asumieron. Allí hubo cabildos constitucionales, hubo elecciones aún en los pueblos de indios, de manera que es muy interesante cómo se recibió allí la política liberal, no digamos la política conciliadora, porque poco había que conciliar con los realistas, que eran totalmente sumisos a las políticas metropolitanas. Eso diría yo por ahora. Sí. Correcto. Muchísimas gracias al profesor Jairo por sus respuestas. Para Benjamín Rosales, aparte de la pregunta que he formulado, Ana Luz Borrero pregunta, ¿conoce usted correspondencia previa entre los patriotas de Guayaquil con los de Cuenca antes de los del 9 de octubre de 1820? Y también para Benjamín tengo la pregunta de Tatiana Hidrobo. Con ella tuve el honor de compartir la mesa el día de ayer. Ella pregunta, además de la coyuntura de guerra, ¿cuáles eran los intereses de los criollos de Guayaquil con respecto a Quito? Muchas gracias, Benjamín. Ahí tiene 3 preguntas. Bueno, 5 minutos ya para con eso concluir la mesa de hoy y poder de esa manera a las 4 p.m. dar inicio al cierre y conclusiones de este interesantísimo seminario. Adelante, por favor. Bueno, sí, vamos comenzando por
el cambio de bandos, de oficiales y de tropas, yo creo que ahí es algo generalizado y hay algunos motivos para que esto ocurra. Comencemos porque quizás esa política de regresar al absolutismo de Fernando VII propició que algunos se decepcionen de la posibilidad de que venga desde España un liberalismo, un cambio, una descentralización. Pero ese es un aspecto en general. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la tropa, o casi toda la tropa, era criolla, era americana. En cambio, en los oficiales, gran parte eran americanos. No todos los oficiales del ejército eran españoles. En el caso, por ejemplo, de Guayaquil, en que la revolución se da básicamente porque la tropa y los oficiales se cambian del bando realista al bando patriota. Hay 11 apresados que se resistieron a esto y algunos los muertos y heridos. Hay alguna investigación en Guayaquil que dice que a la tropa del ejército realista estaba sin habérsele pagado unos meses, que había habido un descuido del gobernador. Y entonces se calcula, y hay algunos estudios que dicen que se le levantó plata entre los patriotas guayaquileños, posiblemente para pagar los meses atrasados. Y eso ayudó a que haya ese cambio de la tropa y que con el liderazgo pues de los oficiales venezolanos y de Escobedo y de los sargentos Vargas y se cambien y se hagan patriotas y dejen de ser realistas. Hay casos como López y Salgado. Son dos oficiales del ejército español que luego de la independencia de Guayaquil pasan a ser parte del ejército patriota, pero pasaron a ser parte quizás forzados por las circunstancias, lo mismo que Ollague. Pasaron a ser parte del ejército patriota, pero un año después se retractan y se unen de nuevamente al ejército realista. Es decir, quizás ellos no estaban totalmente decididos, veían que había una resistencia en el Perú, que San Martín no había logrado un éxito inmediato, que había un gran ejército realista en la Sierra del Perú y que había chance todavía de que siga siendo parte de España, y ellos vuelven a cambiar y se hacen realistas nuevamente. Entonces hay este doble cambio. Y hay otros casos que, quién sabe, fue un convencimiento que se hace a la persona. Tamariz, Eugenio Tamariz y otros soldados del ejército realista que son apresados en Cone, son de alguna manera convencidos por Sucre para que cambien de bando y en vez de ir presos o de continuar presos, entran a ser parte del ejército patriota. Entonces yo creo que como es una situación en donde el modo de pensar sobre el centralismo o esta independencia, esta descentralización, esta autonomía regional o descentralismo, digamos, algunos cambien de opinión y hayan pasado de un bando al otro. También pueden haber habido otros motivos, como mencionamos el asunto de dinero en el caso de la tropa que estaba en Guayaquil, la tropa realista que estaba en Guayaquil. Pero yo creo que esto es recurrente en toda la independencia. No solamente lo que sucede en Guayaquil, sucede también esto en el Perú y sucede en el resto de América. Entonces yo creo que es porque es una guerra civil, es una guerra de bandos de ciudadanos del mismo país. Esto no ocurre generalmente entre dos estados. No hay ese cambio de bandos que se da en guerras como esta. Eso por el un lado. Por el otro lado, sobre comunicaciones entre Guayaquil y Cuenca, yo creo que eso, tanto antes como después, es algo que todavía tiene que investigarse. Hay muy poca información del lado de Guayaquil y del lado de Cuenca. Entonces yo creo que ahí amerita una investigación adicional. El pedido de Tatiana. Sí. ¿Cuáles eran los intereses de los criollos de Guayaquil con respecto a Quito? Bueno, Guayaquil tenía una relación muy intensa, los criollos de Guayaquil, los comerciantes de Guayaquil con Lima. Con Quito había estado en esos años un poco más alejada, solamente la parte jurídica estaba con Quito. Ciertamente los comerciantes guayaquileños comerciaban con Quito y comerciaban los productos de Quito desde aquí
al resto del continente. Y los productos que iban a Quito venían todos por Guayaquil. Guayaquil era el puerto de Quito, era directamente relacionado con Quito. Pero tanto había guayaquileños relacionados con Quito como guayaquileños relacionados con Lima. El cacao también, las casas de exportadoras de cacao tenían o socios en Lima o tenían oficinas en Lima y de ahí se hacía mucha la negociación. O sea que la relación de Guayaquil y de los comerciantes guayaquileños era muy fuerte con Lima y también con Guayaquil, pero yo creo que había un nexo comercial más grande con Lima que con Quito, una vez que había ese auge comercial y productivo del cacao en Guayaquil. Es decir, había nexos y no había un antagonismo tampoco. Es decir, sencillamente no hubo un nexo muy grande en cuanto a las ideas que se hayan cruzado en la independencia, porque la independencia de Quito se lo hace sin hacer participar ni a Cuenca ni a Guayaquil en el proceso. Y Guayaquil, cuando se da el 10 de agosto de 1809, estaba en una época de crecimiento económico, no le interesaba ninguna revolución. Más eso cambia cuando la Revolución de América avanza y Guayaquil se encuentra que se va a quedar entre dos bandos patriotas y se decide por ir directamente a apoyar la independencia de América, haciendo la independencia en Guayaquil e impulsando la independencia del resto de América, de Sudamérica. Muy bien, muchísimas gracias a Benjamín Rosales Valenzuela por sus respuestas a estas preguntas. Muchísimas gracias también al público por haber estado presente, por su participación, su interés y sus pertinentes y muy interesantes preguntas que sin duda abrirán futuras agendas de investigación. De mi parte, agradecer a Hernando Castro Vargas de la Universidad de Caldas, a Jairo Gutiérrez Ramos de la Universidad Industrial de Santander, ambos de Colombia, y a Benjamín Rosales Valenzuela de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, quienes han sido parte pues, de esta mesa llamada Intrigas Políticas y Territoriales, derroteros distintos para América, España. Muchísimas gracias por sus aportes, sus contribuciones muy interesantes, muy valiosas desde el punto de vista de Pasto, Guayaquil, y por supuesto desde el punto de vista de la marinería, desde el punto de vista de los buques de esa época. Sin más, pues concluyo, agradezco mucho la participación de los tres, del público, les felicito enormemente, espero que nos sigamos viendo a futuro y cierro esta mesa y paso a continuación, o cedo la palabra a Juan Mayhuasca, quien será la persona que concluirá todo este seminario de estos 2 días. Buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes. Una corrección. Ahmed concluirá este simposio. En realidad, yo he tenido poco que ver con el simposio. Ha sido una experiencia extremadamente interesante, pero yo no soy responsable por la idea, por el proceso de elaboración y por el empuje que Ahmed ha puesto pues, en este gran esfuerzo intelectual. Le tengo que felicitarle, he gozado del simposium y pues nuevamente creo que es una experiencia que todos nosotros hemos tenido y que la vamos a valorar. Ahora, esto no quiere decir pues que me distancio del proyecto editorial que está manejando Ahmed. En realidad, él me invitó precisamente para el proyecto editorial, puesto que ya el simposio había sido completamente organizado. En cuanto al proyecto editorial, pues ahora que he podido presenciar este magnífico simposio, pues ahora estoy lleno de entusiasmo, no solamente porque es evidentemente un proyecto muy bien pensado, muy interesante, muy novedoso, sino también porque compagina con una especialidad mía, que sería pues la historia regional. Entonces, para mí es una oportunidad pues de poner en práctica algunas de mis destrezas, pero también de aprender de todo lo que los participantes en esta simposio pues han tenido que ofrecer. Entonces, para mí
la idea del proyecto editorial pues es extremadamente importante y estoy pues muy deseoso de colaborar con él. Pero nuevamente, las gracias a Ahmed. Él ha sido el responsable de este gran esfuerzo intelectual y por lo tanto creo que él debe ser el que concluye este evento que ha sido su obra. Y pues le felicito y le pido pues a Ahmed el favor que nos ayude pues a clausurar esta gran experiencia intelectual. Adelante. Gracias, querido Juan. Habíamos pensado otra cosa inicialmente y ahora me ha sorprendido completamente usted con esta conclusión que recae ahora precisamente y únicamente en mí. De todos modos, le agradezco y ya verá usted también en el texto que tengo preparado. Bueno, para concluir entonces, el día 2 de enero de 1822, Simón Bolívar desde Cali alertaba desafiantemente al jefe político José Joaquín de Olmedo. Por las comunicaciones que había enviado a Sucre, le decía, cito en comillas, verá usted que exijo el inmediato reconocimiento de la República de Colombia, porque es un galimatías la situación de Guayaquil. Mi entrada en ella en tal estado sería un ultraje para mí y una lesión a los derechos de Colombia. Usted sabe, amigo, que una ciudad con un río no puede formar una nación. Que tal absurdo sería un señalamiento de un campo de batalla para dos estados belicosos que lo rodean. Terminaba Bolívar su carta amenazantemente. Cito, me he determinado a no entrar en Guayaquil, sino después de ver tremolar la bandera de Colombia. Y yo me lisonjeo que usted empleará todo el influjo de su mérito, saber y dignidad para que no se dé a Colombia un día de luto, sino por el contrario, sea Guayaquil para nuestra patria el vínculo de la libertad del sur y el modelo más sublime de una profunda política y de una moderación inimitable. Cierro cita. Para Colombia, la existencia de Guayaquil como un territorio independiente no sometido a su autoridad ponía en riesgo su posicionamiento geopolítico y estratégico. Los colombianos no eran ajenos al sentir mayoritario de lo que ellos denominaban el sur. En el mismísimo Congreso de Cúcuta, los únicos representantes teóricos de la provincia de Quito eran los diputados por el Cauca. Y estos señalaban justamente que la unidad de Colombia estaba entera de juicio si no se consultaba al sur, ni se tenía diputados propietarios y si se lo incorporaba forzosamente. Se desprende de esta afirmación que era más legítima entonces la Constitución de Cádiz, que sí tuvo diputados del sur, mientras que lo de Colombia era arbitrario y violento. La preocupación de Bolívar en 1822 era inmediata. Guayaquil podía convertirse en un campo de batalla, pero yo creo que realmente la batalla había empezado mucho antes. Y me permito una alegoría aquí. Fue la propuesta política de Guayaquil una declaración de guerra militar y política campal. La beligerancia tenía tres niveles. Primero, la guerra cuerpo a cuerpo a nivel local. La propuesta independentista guayaquileña tuvo ecos dentro de su propio partido, así como en los partidos vecinos de Loja y Cuenca. La contrainsurgencia e insurgencia no tendrán los mismos alcances, por supuesto. Cuenca reaccionará, apoyará y contribuirá a la propuesta guayaquileña como una provincia hermana confederada. Loja, en cambio, se constituye en un frente de oposición, no sin que sea prudente señalar también la fragmentación interna de aquel territorio, como hemos visto con el caso de Zaruma. En el partido de Guayaquil, Portoviejo buscará su mejor beneficio, inicialmente apoyando a Guayaquil y posteriormente abandonándola y uniéndose a Colombia. Pasto y Quito no tendrán reacción insurgente y se convertirán en el último gran baluarte de los realistas, tanto constitucionalistas como absolutistas, aún después del 25 de mayo de 1822 con la capitulación. En segundo lugar, la guerra y los balazos a media distancia. Los ojos del Perú y de Colombia estaban puestos sobre Guayaquil, pues su puerto abría la ruta del Pacífico en conexión con Acapulco y Panamá. Siendo una jurisdicción cuestionada e inestable, que haya tomado una propia iniciativa obligaba a los poderes regionales a tomar una postura y declarar abiertamente una posición. Hemos visto que San Martín y Olmedo buscaban una conciliación amistosa entre la propuesta guayaquileña y el Perú, que tuvo ecos pues en Buenos Aires a través de la prensa. Bolívar buscaba la incorporación militar, por las buenas o por las malas, que también hemos visto a través de la prensa.
Finalmente, nos quedan los cañonazos que golpean a corta y a larga distancia. Es un combate local, que es global y viceversa. La opción gaditana era viable y estaba vigente en el Virreinato del Perú, en el norte, como hemos visto con algunas ponencias, y en Quito, de Jaén de Bracamoros a Pasto. Desde la península, al tenerse noticias de las novedades de Guayaquil, también trataron de tomarse precauciones y medidas. Desde España, pues, al enterarse de todo esto, retuvieron al presidente, en ese momento llamado capitán general y jefe político superior, Juan de la Cruz Murllón, y esperaron a tener una propuesta desde las Cortes para darle indicaciones específicas sobre cómo recuperar Guayaquil y Quito, y si acaso, toda la Nueva Granada. La propuesta liberal entonces tenía todavía una esperanza, aunque el apoyo real que ofrecían a Juan de la Cruz Murllón era apenas escaso. Vuelvo pues entonces a la carta de Bolívar al jefe político José Joaquín de Olmedo. La lectura de esta carta me motivó a sugerirle al profesor Jaime Rodríguez la necesidad de enfocar el proceso de las independencias en la provincia de Quito, y más concretamente en Guayaquil, espacio que a ambos nos interesaba en las innumerables conversaciones que teníamos. Suponíamos, a fines de 2019 e inicios de 2020, que el proceso de independencia en el Reino de Quito sería opacado por las conmemoraciones bicentenarias, académicas, divulgativas y editoriales que mirarían principalmente a la República de Colombia, aún las propuestas ecuatorianas. No nos equivocamos. Este simposio entonces ha puesto a la periférica Guayaquil en el centro de la discusión política local, regional y global hispánica. La propuesta de un proyecto guayaquileño y quiteño en 1820 había sido estudiada antes por ejemplo, Julio Estrada y Casa y otros tangencialmente. Pero ha sido la propuesta interpretativa de Jaime, alejada de los preceptos y prejuicios nacionalistas, la que guió la planificación y conceptualización de este proyecto editorial y simposio. Aunque por motivos de su delicado estado de salud no hemos podido contar con él en la realización de este evento, y en la etapa avanzada en la que estamos ya, de la etapa de la publicación, su impronta es notable. Quiero terminar mi acotación breve agradeciendo a todos los participantes por sus propuestas y análisis, pues nos han permitido descubrir que esta lectura descentralizada y, digámoslo, desenfocada y reenfocada del proceso ha sido estimulante y abre nuevas perspectivas. Al personal del IPGH, al coronel Pazmiño primero, y a María José Vizcaíno y Danilo Mejía, quienes me soportaron literalmente por algunos cambios y demoras que tuve para concretar algunas cosas importantes. No quiero cerrar esto sin agradecer individualmente también a 4 personas más. Primero, a Linda Alexander Rodríguez, historiadora ecuatorianista y esposa de Jaime, quien estuvo a su lado siempre, como compañera y colega idónea, con quien investigó, trabajó y desarrolló sus ideas. A María Luisa Layana Cuetos, por sugerirme inicialmente la pertinencia de realizar un simposio para intercambiar ideas entre los participantes. A Francisco Ortega, por animarme a no decaer en un momento de desmayo y darme el envión anímico que necesitaba. Y finalmente, y no menos importante, a Juan Mayhuasca, por su apoyo desinteresado e incondicional, pues este ha sido fundamental, no solo para la realización de este evento, sino para ayudarme a tomar nuevamente el timón y llevar a buen puerto esta propuesta editorial que se convertirá en volumen. Jaime, no tengo dudas, estará muy agradecido con usted. Muchas gracias, muy agradecido. Y aplausos. A usted. Bueno, tenemos todavía aproximadamente 15 minutos. Habíamos sugerido tal vez abrir un espacio a la discusión con los autores que estén presentes o público general que quiera dejarnos igual preguntas por chat. Para concluir, si es que hay alguna idea abierta sobre por dónde puede continuar el proyecto o de dónde podríamos completar, si han quedado algunos espacios. No sé si alguien tenga algo que decir. O tal vez usted, Juan, para empezar. Bueno, esta mañana estábamos, pues, respecto a Colombia, se hablaba de una historia regional ampliada, ¿verdad? Ortega nos decía que la historia regional puede ser sin fronteras y que puede, pues, comenzar en lo local, pero terminar en lo global. Y entonces él decía que esta era una de las características
de este simposio. Dijo, esto es una cosa original y es pues una cosa que tiene que ser pues trabajada todavía porque hay muy poco. Entonces yo le dije, es verdad, es precisamente esta idea la que me empujó pues a unirme a su proyecto, a sabiendas que tengo tantos otros y que vivo pues en un estado de ansiedad completa. Pero dije, hay ansiedades buenas y hay ansiedades malas. Esta es buena y creo que y es creativa. Además, pues me da la oportunidad de, por así decir, vehiculizar una cantidad de ideas que he venido elaborando desde ya unos 30 años. Entonces, pues voy a ver cómo las incorporo en tal vez en una introducción que hagamos o lo que sea, o tal vez podría ser una especie de epílogo en el que pues sacamos a luz la importancia de esta historia regional, pero nueva. Es decir, no la historia regional puertas adentro, sino la historia regional puertas afuera. Gracias. Gracias, Juan. Creo que eso que usted acaba de mencionar es justamente uno de los ángulos que con Jaime, cuando lo pensamos, intentamos que quede claro desde el principio, porque el eje articulador de todo esto es Guayaquil, y es apenas una extremidad de todo el cuerpo. La idea era permitir que los diferentes autores puedan explorar desde sus diferentes áreas de experticia precisamente lo que ellos quieren explorar, siempre y cuando puedan salir de esa zona de confort de la historia regional en algunos casos, para ver qué ecos podía tener en esta otra región. Efectivamente, eso creo que lo tuvimos muy marcado y bueno, puede ser, como usted me ha dicho ya y como ha dicho también Francisco hoy, una oportunidad para repensar también la historia regional. Sí, claro. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, si no podemos empezar a cerrar también. Veo por escrito que nos ha dejado Tatiana Hidrogo y Ana Luz Borrero felicitaciones. Y les agradecemos a las dos también, por supuesto, por su participación, que fueron muy, muy buenas. Pero bueno, si nadie se anima, tal vez podemos terminar un poco más temprano de lo esperado. De todos modos, ha sido, creo, un par de días intensos. 6 mesas en tres personas en cada una, pero enriquecedor sin lugar a dudas. Gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar ahí. Muy bien, que pasen una buena tarde y gracias a todos por acompañarnos. Me imagino que irán cerrando María José y Danilo en un momento más.